Hola, buenas tardes a todos. Ahora estará con nosotros la licenciada Melissa Macías, ella es licenciada en nutrición. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además, es certificada por el Instituto Mexicano de Nutriología Clínica en dieta cetogénica. Tiene un diplomado en alimentación en el adulto mayor en el INGER, además de ser nutrióloga clínica en el Hospital General Tercer Milenio, y también da consulta en Neuroclinic, una clínica en Aguascalientes, México. Ya sabemos pues la importancia de una alimentación correcta, una alimentación adecuada, no nada más pues ahora sí que cuando ahí presenta alguna enfermedad, sino también cuando es una persona sana, sin enfermedades, pues también es muy importante. Por ejemplo, si habláramos del tema de diabetes, por eso les puse esa imagencita, si habláramos del tema de diabetes, pues sabemos que es una enfermedad metabólica. Su enfermedad ahora sí que va a ir muy, muy ligada con su alimentación. Si ellos no tienen una alimentación adecuada, pues se va a ver pues se va a ver a lo mejor un poquito, digamos, bueno, se va a ver a lo mejor afectada el control de su enfermedad, de su glucosa, que se le vaya a elevar, que tenga hipoglucemias y demás. Entonces, así como el control de la diabetes, digamos, su alimentación tiene que ser importante, pues también hay que cuidar el tema de epilepsia, porque ya sabemos, hay diferentes tipos de epilepsia, diferentes tipos de crisis, y hay en diferentes edades. Entonces, la alimentación en epilepsia también ha sido mucho estudiada en la dieta cetogénica, ahorita entramos en el tema, pero les puede ayudar mucho el que así como tienen control de sus medicamentos y que si tienen su agendita de crisis y de emociones y de cómo se van sintiendo en cada crisis o si ya llevan como más control de sus crisis y ha disminuido, pues también va a ser muy importante cuidar su alimentación. No tanto en dieta cetogénica, nada más quedamos así como su alimentación en general, ¿sale? ¿Por qué es importante? Bueno, obviamente siempre, yo lo digo mucho en consulta. Simplemente el primer objetivo para una persona con epilepsia, pues es llegar al objetivo de libertad de crisis. Si no libertad de crisis, pero que sí disminuyan sus crisis en hasta un 50, 60%, si lo podemos disminuir, pues qué mejor. Siempre va a ir dirigido el plan de alimentación a que haya la libertad de crisis. El segundo, obviamente mejorar su calidad de vida. Si disminuye su número de crisis, pues se van a sentir mejor, van a aumentar sus actividades de casa, de escuela, de trabajo, de actividades recreativas, entonces pues se van a sentir mejor, ¿no? Entonces el segundo punto importante a tocar pues es que mejoremos su calidad de vida. Obviamente cubrir su requerimiento energético diario. Como dije al principio, desde alimentación en etapas de la vida, no es lo mismo lo que va a comer un infante a lo que va a comer un adulto mayor, a lo que come un adulto joven. Entonces siempre hay que cubrir las calorías, lo que tiene que comer cada persona y obviamente dirigido a personas con epilepsia. Por supuesto que disfruten sus alimentos porque la alimentación también se trata desde cómo combinamos los alimentos, cómo se nos puede adaptar más para que la persona pueda comer más rico, que disfrute más, que lo saboree todavía más, ¿no? Y por supuesto que sirva como tratamiento alternativo o combinado cuando ya se tiene uno o dos fármacos y pueda, digamos, pues ahora sí que tratamiento alternativo, como dice ahí en la diapo, para que sea todavía más efectivo el tratamiento farmacológico y a lo mejor si pudiéramos como empezar a pues disminuir también las dosis de fármacos que estuvieran tomando y pues entre otras cosas, pero el principal que sí quiero que tomemos muy en cuenta pues es el de llegar al objetivo de libertad de crisis, siempre va a ser el principal, ¿vale? ¿Me das otro? Y bueno, les decía, es un poquito corta, pero hay ahorita a lo mejor a las preguntas. Alimentos permitidos y restrictivos. ¿Cuáles son los que debiéramos evitar un poquito más? No restrictivos, más bien vamos a hablar de evitar, de no consumirlos tanto, de no abusar tanto de ellos. Bueno, pues son panes, pues cereales en general, pan, galletas, golosinas, bollería,
pastas, arroz, patata, lentejas, garbanzos, judías. Si se fijan, casi todos estamos hablando un poquito de los carbohidratos, de cereales, de carbohidratos en general. Son los que hay que tratar de evitar un poquitito más. Bebidas azucaradas, por supuesto, hay que bajar mucho el contenido de azúcar. Y esto en general para todos, no nada más para personas con epilepsia, ¿no? Y bueno, azúcar de mesa, golosinas y entre otros. A lo mejor no puse tantos ejemplos porque no sabía cómo hablar de qué alimento en cada zona donde estemos, en cada parte del mundo donde estemos. Creo que esto es un poquito general para todos. Lentejas, garbanzos, judías, nosotros en México, por ejemplo, el frijol, la soya también. Por lo mismo, lo que les digo, que la mayoría de estos tienen carbohidratos. Ahorita empezamos a hablar un poquito más de los carbohidratos si gustan, pero en general vamos a hablar un poquito de estos. Bueno, son los que vamos a evitar un poquito más, perdón. ¿Me das otra? Y bueno, permitidos, no tanto permitidos, sino los que pudiéramos aumentar un poquito más su consumo, o el que se nos deja un poquito más consumir, pues van a ser los lácteos, y bueno, lácteos pero que no están azucarados. Por ejemplo, si fuera un yogurt que no tenga tanto contenido de azúcar o carbohidratos en general, carnes, pescados, el huevo, sí se pueden consumir. Pensáramos a lo mejor que carnes rojas no, por el contenido de grasa, pero pues hay que cuidar también qué tipo de carne o corte pudiéramos estar consumiendo. Verduras y hortalizas en general sí los podemos consumir, aunque si recordamos, las verduras también tienen carbohidratos. No es el mismo tipo de carbohidrato que, por ejemplo, el de una papa, el de una patata, por ejemplo, o el de un cereal o pan en general. Frutas también pudiéramos consumir, como el aguacate, la papaya, fresas, fresones, melón o sandía. Otras frutas también, por ejemplo, como el kiwi, la frambuesa, moras azul, frutos rojos en general. En cuanto a frutas, hay que cuidar mucho los que son como muy azucarados. Por ejemplo, el plátano o el banano es muy dulce, entonces ese sí sería uno que yo a lo mejor pudiera agregar a la otra lista que acabamos de ver. Frutos secos también, por ejemplo, como la almendra, la nuez de la India o cacahuate tostado. Estos porque son muy ricos en omega 3, también son ricos en proteína y también tienen sus carbohidratos, pero son pocos en comparación, por ejemplo, de su contenido de omega 3, que es muy importante su aportación de esto, ¿sale? Igual si tienen alguna duda de otro alimento, ahorita pues vamos aumentando. Sí, ya nos están llegando preguntas, entonces. ¿Preguntas? Ok. Sí. De muchos alimentos seguramente sí. Bueno, y bueno, como para entrar un poquito en el tema de dieta cetogénica, pues es muy amplio, entonces a lo mejor en esta parte pues sí hasta pudiéramos tomarnos toda la hora, porque hay muchos estudios en dieta cetogénica, ahorita está como muy de moda, hay que tener mucho cuidado con la dieta porque al mismo tiempo que está de moda, se puede malinterpretar el cómo llevar la dieta. Entonces, sí tengan mucho cuidado que si su familiar o ustedes personalmente quisieran hacer la dieta cetogénica, pues que sí sea muy vigilada por algún especialista, ya sea su nutricionista, o un médico neurólogo, o alguien que conozca la dieta para que les pueda dar recomendaciones pues importantes, necesarias, pues para llevarla a cabo. También dependiendo por el tipo de epilepsia o el tipo de crisis, o incluso simplemente por sus actividades diarias de trabajo, de escuela, o ahorita, por ejemplo, en contingencias también, pues entramos como en este modo de encierro y de estrés, y también hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es dieta cetogénica? Puse ahora sí que tal cual, pues, su definición. Pues es una dieta rica en grasas, pobre en carbohidratos, pero suficiente en proteína. Y a lo mejor está mal escrito. No es pobre en proteínas, es suficiente en proteínas, baja en carbohidratos. Y está diseñada para remediar los cambios bioquímicos asociados con el ayuno y conseguir un efecto que controle las crisis pues generadas en esta parte pues de epilepsia. Su comienzo pues se toma desde 1911
les digo, ya está muy bien estudiada y fue un poquito más se fue más por el tema de imitarlos simplemente del ayuno, no que tanto de la dieta pudiéramos estar imitando el ayuno. Antes era puro ayuno, o sea, no comían, y ahora, bueno, ya se ha visto diferentes cambios en la dieta, como para entrar en la dieta o cómo empezar a la dieta y bueno, más cosillas. No me quiero como meter tanto para no hablar tanto a lo mejor de términos, porque la dieta sí maneja muchos términos bioquímicos, médicos, ¿no? Entonces, como en pocas palabras, estamos imitando el ayuno, pero consumiendo alimentos. Vamos a empezar a cambiar, digamos, como nuestro sustrato energético, el alimento, o más bien la molécula que a nosotros en nuestro cuerpo nos da energía, ya no va a ser la glucosa, van a ser ahora las grasas. Y esto se pone muy interesante porque ¿cómo ahora voy a cambiar mi sustrato, ¿no? Pues sí, el cuerpo se adapta, digámoslo de cierto modo, a crear ahora algo que se llama cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos en mi cuerpo, digamos ya a nivel neuronal, en mi cerebro, actúan como antioxidantes y van a recubrir un poquito, o más bien recubren como nuestro cerebro, dándonos, digamos, este ejercicio de recubrir la parte, por ejemplo, donde pudiéramos estar teniendo nuestras descargas y por ende, pues las crisis. Entonces, por eso se pone un poquito interesante, porque sí funciona. Pensáramos que no, pero sí está muy estudiado y sí hay mucha evidencia científica que nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, cuando es una epilepsia de difícil control, de que tengo muchos medicamentos, tomo dosis altas, quiero disminuir ya el número de medicamento o el número de dosis. Entonces, es una alternativa válida que sí la pudiéramos utilizar, pero les digo, con muchísima supervisión. ¿Miras otra? Les puse ahora sí que los tipos de dieta. Les digo, como manejan muchos términos bioquímicos, médicos, no me quise meter tanto en eso. Entonces, bueno, son 4 así los principales. La primera, es la clásica, es digamos la más estricta. 4-1, 3-1, 2-1, quiere decir que por 4 gramos de grasa yo estoy consumiendo 1 gramo de carbohidrato más proteína. O sea, es casi que pura grasa. Imaginemos un platillo con pura grasa. Grasas buenas, otra vez, ¿sale? De 3-1, pues quiere decir que por 3 gramos de grasa estoy consumiendo 1 de carbohidrato más proteína. 2-1, pues 2 gramos de grasa a 1 de 1 gramo de proteína y de carbohidrato. Es, digamos, la más estricta, es la más antigua, digámoslo también así. Les decía antes, comenzaban con ayuno solito, de no consumir alimentos, y ahora pues se cambió, no hay tanta restricción, sí, pues, pero no, dependiendo del tipo de dieta que pudiéramos estar adhiriendo. La siguiente es la Atkins modificada. Esta no es tan restrictiva, sí, pero no es tanto. Pudiéramos utilizar esta como para pasar a una dieta clásica. Por ejemplo, la Atkins modificada en niños pueden estar consumiendo 10 gramos al día de carbohidratos. HCO quiere decir carbohidratos. Y en adultos ellos pueden estar consumiendo 20 gramos de carbohidratos al día. Se recomienda, les digo, tipos de grasa para entrar en cetosis, lo que les decía ahorita de los cuerpos cetónicos. Vamos a estar cambiando nuestro sustrato, les decía, ya no es la glucosa, ahora son cuerpos cetónicos, y estamos en una fase que se llama cetosis. Esta cetosis yo la puedo mantener hasta 6 meses, 1 año, 2 años, como máximo estar en cetosis, para lo que les decía, cumplir o llegar a este objetivo de libertad de crisis. Les digo, no me quiero meter tanto en términos de bioquímica y demás, pero siento que lo tengo que tocar. Bueno, ese es en cuanto a la dieta modificada, Atkins modificada. La de bajo índice glucémico, esta se van a aportar alimentos que son bajos digamos en azúcares, o que no nos eleven tanto nuestro índice glucémico. Son alimentos, por ejemplo, les decía, como el plátano o el banano,
es muy azucarado, o sea, me eleva un poquito más rápido mi glucosa. Por ejemplo, lo quitaríamos y se aporta otro, por ejemplo, como la manzana tal vez, o se aporta el kiwi, por ejemplo, algo que no sea tan dulce, en general más o menos así. No es tan restrictiva porque sí hay carbohidratos, entonces esta pudiéramos utilizarla para personas que tienen también diabetes, les puede beneficiar mucho para que tengan mejor control de su glucosa. Y bueno, la última, la cuarta, TCM, significa de triglicéridos de cadena media. ¿Qué quiere decir? Vamos a aportar alimentos que son ricos en este tipo de grasas para entrar más rápido en esta parte o en esta etapa que les digo que se llama de cetosis. Se aportan hasta 70-80% de grasas, o sea, es también, digamos, rica en grasas, tanto parecida como a la clásica, pero no es tan restrictiva. Sigue siendo no tan restrictiva como la clásica. Bueno, me fue muy rápido, Norma, ¿o no? No te preocupes, bueno, porque tenemos muchas preguntas. Entonces vamos. Bueno, sí. Muy bien. Bueno, les decía, tiene muchísimos beneficios y está muy estudiada y les puedo compartir con muchísimo gusto toda la evidencia científica que hay en la dieta. Hay muchos estudios, está un poquito más estudiada en niños, en infantes, ya que a lo mejor desde niños se nota la epilepsia de difícil control o entre otras cosas, ¿no? O está combinado o demás. Pero bueno, ¿qué hace? Les decía desde el principio, ¿qué hace la dieta cetogénica? Pues imita el efecto del ayuno. Cuando yo paso un ayuno muy prolongado, ¿qué pasa en mi cuerpo? Empezamos a buscar de dónde consumir energía, de dónde me va a dar a mi combustible para tener energía de mis actividades diarias, desde la respiración, desde pensar, caminar, estudiar, todo eso ocupamos nosotros, pues energía, combustible, así como arranca un carro. Entonces, lo que pasa en la dieta cetogénica, ¿por qué hace este beneficio bueno en esta persona? Es porque va a utilizar ya las grasas, les digo, como fuente de energía. ¿Y qué pasa? Les decía, se convierte la grasa en mi cuerpo, se digiere y se convierten en cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos van a, digamos, a cubrir, les decía yo, mi cerebro, la barrera hematoencefálica, por decir términos, contribuyendo al metabolismo energético de mi cerebro y nos va a ayudar mucho a reducir el número de crisis. Ayuda mucho, mucho. Obviamente hay criterios, les decía, o importancia a quienes le podemos dirigir la dieta, y algo muy importante que pudiéramos tomar en cuenta pues es recomendar la dieta cetogénica recomendar la dieta cetogénica, por ejemplo, en personas que como les mencionaba, ya tienen muchos medicamentos o llevan mucho tiempo con el mismo medicamento y no ven resultados. Les puede ayudar mucho la dieta, por lo mismo que bioquímicamente va a suceder en mi cerebro, actúa como antioxidante, por así llamarlo también, y así pues me puede ayudar mucho a reducir tanto el número de crisis. Hay diferentes estudios que hasta un 50, 60 reducen o llegan a libertad de crisis. Hay otros que hasta un 80 disminuyen el número de crisis, que un ejemplo, si yo tenía 100 crisis por semana, yo puedo tener a lo mejor hasta un 30 crisis por semana, y es un buen número. Se escucha a lo mejor como, ay, todavía 30 crisis, pero es un buen número que si yo tenía 100 crisis por semana y llegara a 30 crisis, pues es una muy grande ventaja y es como un muy grande logro. Les comparto un caso muy padre, muy importante, muy especial con nosotros aquí en Neuroclinic. Tenemos un pacientito, acaba de regresar porque lleva 2 años sin crisis. Entonces vino porque dijo, ya llevo 2 años sin crisis, ¿ahora qué sigue? Pues igual sigue con tratamiento, obviamente preventivo, digámoslo así, para no llegar a tener crisis. Y él empezó con dieta cetogénica, pero como no era una epilepsia de difícil control, no fue tan estricta o tan restrictiva en cuanto a carbohidratos. Su dieta, bajó de peso, claro que sí bajó de peso,
pero les decía, como siempre lo importante pues va a ser el control de crisis, ¿no? Entonces ya lleva 2 años sin crisis, estamos pues muy contentos el doctor y yo aquí en Neuroclinic porque ya lleva 2 años y eso está muy padre. Igual, o sea, no necesariamente en dieta cetogénica, pero al principio sí la llevó, ahorita ya la va a volver a retomar, pero para cuidar pues ahora sí que otras cosas, su peso sí también, pero pues otros temas, ¿no? Pero está muy padre que lo que busquemos en general todos, por ejemplo, aquí en la red, pues es disminuir el número de crisis, cuidar la calidad de vida de todas las personas con epilepsia y pues demás. El peso, a lo mejor no lo mencioné, el peso sí se ve beneficiado, pero al menos yo no lo tomo como principal objetivo el que bajen de peso con la dieta cetogénica, ¿no? O sea, la dieta cetogénica fue creada para personas con epilepsia y les decía, está de moda y demás, pero pues hay que tener mucho cuidado con la dieta, cómo llevarla, electrolitos, porque también, también la dieta cetogénica es muy rica en productos, más bien en productos frescos, sin empaquetar. A lo mejor hay muchos productos nuevos que son dieta cetogénica o cetogénicos, pues sí, nada más que hay que tener cuidado en leer las etiquetas también, tener esas costumbres. Y como es muy rica en alimentos frescos, también hay que cuidar mucho los electrolitos o minerales que pudieran estar bajando o disminuyendo. Entonces, a lo mejor muchos también preguntan no tengo que tomar mis vitaminas o no tengo que tomar alguna proteína o un suplemento. Sí hay suplementos para la dieta, pero lo que les decía también al principio es para personas a lo mejor que su epilepsia es de difícil control. Y vitaminas también, o sea, sí se pueden tomar en cuenta, a lo mejor multivitamínicos, el fósforo, por ejemplo, el magnesio. Les decía, porque como evitamos también productos empaquetados o conservadores, ya estamos, digamos, teniendo un consumo menos a lo mejor de algunos electrolitos que yo estaba recibiendo de esos alimentos empaquetados. Entonces, algo importante en la dieta es que estén también muy bien hidratados, consumiendo su agua, sus litros de agua como debiera ser en cada parte de donde se encuentren. Sí es muy importante que estén bien hidratados y no nada más personas con epilepsia o llevando esta dieta, sino pues todos en general, ¿no? Una persona con diabetes, pues también, una persona que tiene su presión alta, pues también tiene que cuidar mucho su hidratación. Igual en la dieta, cuando la lleva clásica o estricta, es muy importante la hidratación también. ¿Me das otra nota? Les decía, creo que la hice muy pequeña, muy corta, pero no quería entrar tanto en tema de dieta cetogénica porque es algo que me gusta mucho y a lo mejor me puedo pasar muchas cositas y me adelanto a otras porque siento que son más importantes, pero me regreso porque las otras también son importantes. Pero como quiera, con gusto les puedo compartir la presentación, no tengo ningún conflicto de interés de ningún gracias, caso. Sí, Melissa. Si le podemos agregar ahí algunas cosillas, pues adelante también, no tengo problema. Unas pequeñas conclusiones para cerrar y que nos preguntan ahorita con muchísimo gusto, Nanda. Pues obviamente, como les decía desde el principio, la alimentación es muy importante en personas sanas como en personas con epilepsia. No, decía el doctor aquí en Neuroclinic, siempre dice que sacar epilepsia de las sombras, entonces no porque sea una persona con epilepsia tenga diferentes capacidades o diferentes derechos, no, los mismos, tanto personas sanas como epilepsia, es muy importante su alimentación. La dieta cetogénica, les repetí creo que muchas veces, que es una alternativa válida, o sea, sí está evidenciada científicamente que la puede llevar no cualquier persona, porque sí hay restricciones, hay que cuidar, por ejemplo, si es una persona que tiene deficiencia o dificultad en digerir las grasas, pues creo que no es la persona más adecuada para llevar la dieta. O por ejemplo, nosotros en México, nuestra dieta es muy rica en carbohidratos. Nosotros acá tenemos el maíz, la tortilla, los frijoles, les decía, las lentejas. Somos muy ricos en carbohidratos. Entonces, si es una persona acá en México, quisiera empezar la dieta, pero le cuesta dejar los carbohidratos para aumentar grasas, pues a lo mejor no pudiera ser también otro candidato.
otro punto, su indicación, les decía también desde el principio, tiene que ser muy, muy valorada, pues muy guiada para llevarla a cabo correctamente. Entonces, si quisieran empezarla, pues que siempre sea con valoración de un médico y nutricionista o nutriólogo. Y para empezar, tanto para empezar la dieta también es muy, muy controlada, entonces siempre con vigilancia de su médico, neurólogo, médico tratante, nutriólogo, siempre que vaya dirigido a cumplir el objetivo de reducción de crisis hasta libertad de crisis, no tanto por el peso. Si es una persona que tiene sobrepeso, obesidad, pues sí le va a ayudar mucho también bajar de peso, se va a sentir mejor también y demás, el que bajemos de peso, pero que siempre les planteen que el objetivo de la dieta o que el objetivo de que ustedes empezaran un plan de alimentación específico para cada persona, para obviamente tener una mejor calidad de vida y en este caso a lo mejor para cuidar el tema de epilepsia, pues que siempre vaya dirigido, se los planteen así, que vaya a reducción de crisis hasta libertad de crisis, porque pues es por lo que está diseñada, es por lo que fue hecha, entonces que siempre vaya por ese lado, ¿vale? ¿Me das otra? Creo que ya es la última. Pues muchísimas gracias a todos. Creo que hasta terminé antes o terminé a tiempo. Está perfecto. Muchas gracias. Aquí muchas gracias. A todos se encuentran en Facebook como Neuroclinic, también en Instagram, en redes, estamos como NeuroAGS. Estamos en una pequeña ciudad de México, se llama Aguascalientes, es muy bonita, por si gustan cuando se acabe esta contingencia venir a visitarnos, con muchísimo gusto los recibimos por acá. Gracias Norma, Amena, por invitarme. Gracias. ya me he escuchado en persona, entonces yo creo que por eso me invitó. Sí, totalmente. Entonces, si te parece, pasamos a las preguntas, Melissa. ¿Sí? Claro que sí. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es sobre, ¿existen alimentos que precipiten las crisis? Sí y no. Sí, dependiendo mucho de cada persona. Por ejemplo, en el tema de migraña. La migraña hay algunos como precursores a que les cause el dolor de cabeza, la cefalea. Por ejemplo, el chocolate o cosas muy dulces, muy azucaradas que se tomaron a lo mejor un jugo de naranja o un néctar de naranja. Eso les pudiera causar la cefalea. En el caso, por ejemplo, de epilepsia, sí, les voy a contestar que sí, pero lo que les digo mucho en consulta es que traten de identificar ustedes esos alimentos, porque dependiendo si tu tipo de crisis, por ejemplo, es dolor de cabeza, o es el movimiento de mano, o es una convulsión, puede desencadenar, ahora sí que por eso nuestra agendita, nuestra bitácora de estar anotando cómo nos sentimos diario, o nuestra agenda de crisis, ¿no? El que ustedes identifiquen si fue un alimento el que pudiera desencadenar o detonar la crisis. También hay personas que el que pasen un ayuno muy largo, por ejemplo, el que no desayunen a sus horas o el que no coman a sus horas, les puede desencadenar alguna crisis. Entonces, sí hay alimentos que pudieran detonarlo, pero ahora sí que ustedes se van a encargar de ver qué alimentos pudieran hacerlo. Uno muy común, pues es el chocolate, o sea, cosas dulces, azucaradas, como decía al principio. Entonces, por eso les decía, cuiden mucho los productos azucarados o muy dulces, azúcares de mesa, demás, porque sí pudieran ser algunos que pudieran detonar alguna crisis. Ok, muy bien. Entonces, nos seguimos, Melissa, y aprovecho también para decirles a todos que las preguntas que no respondamos ahora, la nutricionista Melissa, nos va a hacer el favor de contestarlas después para que todos tengamos nuestras respuestas. Entonces, nos quedan 15 minutos y vamos a tratar de aprovecharlos. Ok, muy bien. ¿Qué sucede cuando una persona tiene constantes crisis y problemas deglutorios? ¿Qué alimentos recomiendas? Deglutorios. Ok, si tiene, a lo mejor ahí como depende de su tipo de epilepsia, ¿verdad? Sí. Si tiene problemas de deglución, hay que cuidar mucho la consistencia de sus alimentos. Cuidar que no sean secos, porque cuando hay problema de deglutir, a lo mejor no pueden lubricar bien el bolo alimenticio, entonces cuidar que no sean secos,
a lo mejor caldados, más humeditos, para que no tengan problema ahora sí de deglución. Sí se puede, por ejemplo, dieta cetogénica y que no sea seca, entonces ahí a lo mejor el nutriólogo sería el que se encargará como de diseñarla para que no sea seca y que sea dirigida a lo mejor, si estuvieran haciendo dieta cetogénica, cuidar que no sean alimentos secos. Okay. Y que sean pequeños, picaditos finos, cuidar, ahora, les digo, mucho la consistencia y el modo de preparación. Tenemos otra ¿quién es el adecuado para recomendar dieta cetogénica y a quiénes favorece más la dieta cetogénica? Ok, el indicado siempre va a ser el neurólogo y el nutriólogo, no nutriólogo especialista a lo mejor, bueno sí, porque si estamos digamos como más con pues sí, más apuntando de, tú serías muy bueno. Cuando tienen muchas crisis, o sea, si ya tienen muchos medicamentos y no tienen ese control, dieta cetogénica seguro le va a ayudar. Dependiendo del tipo de dieta, pudiéramos dirigirlo. Quienes son muy candidatos es dependiendo del tipo de epilepsia. Por ejemplo, el síndrome de Dravet, el síndrome de Dus, epilepsias mioclónicas, espasmos. Este tipo de epilepsia les ayuda bastante. O les decía, simplemente si tienen crisis tras crisis tras crisis, también son candidatos a la dieta. Muy bien. ¿Por qué las legumbres son restrictivas? Por los carbohidratos. La fibrita, por ejemplo, que tiene pues cada legumbre tiene carbohidrato, entonces se supone que vamos a tratar de bajar un poquito más el consumo de carbohidratos, entonces por eso las legumbres las tratamos de evitar. Les decía, no restringir, vamos a evitarlas un poquito, supongamos si yo las consumía a diario, pues vamos a comerlas cada tercer día, que no sea tan seguido su consumo. Muy bien, ok. Si no es restringir. Ajá. Nada más bajar un poquito más el consumo. Muy bien. ¿Está bien consumir avena o cereales integrales, Melissa? Está bien porque son cereales integrales, o sea, tienen su fibra pues es compleja, nos puede ayudar mucho, por ejemplo, para evitar estreñimiento, entre otras cosas, tienen muchos beneficios. Entonces, si es una persona con epilepsia que tiene a lo mejor controlado sus crisis y no necesariamente ocupe entrar en dieta cetogénica, entonces pues no tiene ningún problema en consumir avena o cereales integrales. Muy bien. ¿Es factible y recomendarías una dieta vegana? Sí la recomendaría. Ahora sí que cada quien, a lo mejor sus ideologías y demás, sí, o sea, yo sí la recomendaría. Sí hay dietas cetogénicas veganas o vegetarianas, ¿cómo se dice? Bueno, que sí consumen huevo, ovo-lacto vegetariana. Sí se puede, entonces nada más tengan mucho cuidado las personas, por ejemplo, que entraran o que hacen este tipo de dieta, tienden a bajar mucho sus niveles de vitamina B12. Entonces, estas personas sí necesitan suplementación de vitamina B12, que la obtenemos pues de alimentos de carne o de origen animal. Entonces, tengan mucho cuidado. Mira, justo con la siguiente pregunta se puede hilar. Si utilizas dieta cetogénica, ¿necesitas suplemento alimenticio? Sí y no. Si tenemos, por eso les decía mucho el control con el nutriólogo, porque a lo mejor está bajando electrolitos o demás, entonces por ahí le puede ayudar algún multivitamínico bajo en carbohidratos. Sí, les digo, si leemos las etiquetas podemos ayudarnos mucho de eso. Si ocupa y lo cree conveniente el nutriólogo o un médico neurólogo, entonces sí podemos optar por algún suplemento o vitaminas, multivitamínico. Suplementos, les decía, sí hay suplementos como para entrar más rápido en esta cetosis que yo les mencionaba. Sí hay muchos, por ejemplo el Ketocal, de hecho llegó aquí recientemente a México, entonces sí hay suplementos, pero vamos viendo si sí ocupas el suplemento, si no lo ocupas, no es necesario. Muy bien, ok. Pasamos a otra. ¿Cuál es la diferencia entre dieta keto, cetogénica,
y ayuno intermitente? La diferencia es, dieta keto es dieta cetogénica, nada más así se dice en inglés, keto diet. Dieta cetogénica es lo mismo en realidad. Muchos, como les decía, está de moda, entonces, hay dieta keto, pero en realidad es lo mismo, ¿sale? El ayuno intermitente, muchos combinan dieta cetogénica con ayuno intermitente. El ayuno intermitente es que pues pasan ayunos prolongados, pero consumen pues sus alimentos o cubren su requerimiento energético en diferentes horarios. Un ejemplo, el más sencillo. El ayuno intermitente hay de diferentes tipos de ayuno. El más sencillo es el de 16 por 8. El de 16 por 8 es comen más seguido, por así decirlo. Por ejemplo, tienen su primera comida, esperan que pase 8 horas, esa es su segunda comida, y no vuelven a comer hasta dentro de 16 horas. Esto, imita el ayuno. Muchas personas la empiezan a seguir un poquito más por el tema del trabajo, de la actividad y del ajetreo del día, que simplemente no tienen tiempo para comer. Comer, sí. Ajá, no comen, entonces les ayuda mucho, pero sí tengan cuidado con el ayuno intermitente, porque sí tienen que cubrir las calorías del día. O sea, por así llamarlo, se dan como atracones, pero atracones contadas, atracones correctas, pues, en esas dos comidas, por ejemplo, si fuera el de 16 por 8. Les digo, hay otras, hay hasta de 24 horas, pero ya son másters en el ayuno, entonces, sí. Tengan cuidado con el ayuno, sí se puede, pero hay que tener cuidado con ello. Muy bien. Es la diferencia. ¿Nos afecta el café, el cacao, la leche, los endulzantes artificiales o el alcohol en nuestra dieta? Sí. Si, por ejemplo, lleváramos una dieta ya establecida, con calorías, ya nos tienen como bien calculadito todo, y yo tomo, por ejemplo, un fin de semana me voy a tomar alcohol y mi medicamento, ¿no? Entonces el alcohol, sí hay que tener mucho cuidado con el alcohol. Primero porque estamos también tomando medicamento. Segundo, a lo mejor son calorías que yo estoy consumiendo de más y no debiera estarlas consumiendo. El café, dependiendo, les digo mucho, y el cacao, por ejemplo, dependiendo mucho su tipo de epilepsia, porque hay personas que el café pudiera detonarles alguna crisis, pero hay por otras personas que no. El chocolate, el cacao, hay personas que no, hay otras que sí. Si fuera cacao puro, entonces no necesariamente, pero dependiendo mucho la persona y con su tipo de crisis o el tipo de epilepsia, sí pudiera. Entonces tengan cuidado, mejor calculen bien sus calorías, que les calculen bien sus calorías. Si van a consumir alcohol, tengan cuidado porque también estamos tomando algún medicamento, entonces mejor con agüita nuestro medicamento. Lo mejor es estar siempre comunicándonos con el nutricionista y el neurólogo. Sí, de preferencia sí. Sí. Muy bien. ¿Qué es cetosis? ¿Qué es cetosis? Ahí les decía, a lo mejor me fui muy rápido como para no entrar tanto en tema bioquímico, pero cetosis es la parte en la que nosotros ya estamos utilizando las grasas como fuente de energía, como mi combustible. Yo ya no estoy tomando glucosa como mi combustible, ahora va a ser la grasa o los cuerpos cetónicos que les decía. En cetosis yo ya estoy utilizando las grasas como energía, en pocas palabras. Les decía también al principio, les mencioné, podemos durar hasta 2 años en cetosis, todo dependiendo cómo vamos viendo, cómo nos vamos sintiendo, ¿no? También. Eso es cetosis. ¿La dieta cetogénica causa estreñimiento, diarrea, alguna otra cuestión que haya que tener en cuenta? Sí pudiera causar a lo mejor estreñimiento o diarrea, dependiendo, les digo, cómo lo vaya tolerando cada persona. No necesariamente tuviéramos o pudiéramos o tendríamos que por qué estreñirnos, porque como si hay aporte de fibra, entonces el aporte de fibra pues nos va a ayudar a no estreñirnos, ¿no? Pero a lo mejor cuando estamos empezando la dieta, pudiera ser el caso que suceda, que me estreña un poquito, a lo mejor, o que me cause un poquito de diarrea,
pero pasa, bueno, también hay otros síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, un poquito de fatiga, a lo mejor un poquito de náuseas, pero pasa alrededor de la semana, entonces, digamos, ya nos acostumbramos un poquito más, o se acostumbra nuestro cuerpo, entonces debieran de desaparecer. Si no desaparecen, pues hay que ver el puntito que por qué sigue sucediendo. Muy bien, es a la semana. Más o menos dura una semana, pudiera ser una semana y media, dependiendo de la persona, pero pasa, o sea, desaparecen. Muy bien. ¿Cuál es la dieta paleo? ¿A qué se La refiere dieta con paleo? paleo. La dieta paleo ahorita, digamos, como que está también de moda, se lleva o tiene relación con la dieta pues de nuestros ancestros, ahora sí que de los antiguos, de la edad de piedra, ¿no? De los picapiedras. Es muy rica en carnes, es rica en productos frescos, se pudiera confundir a lo mejor con la dieta cetogénica, pero ahora sí que es más como por el consumo de carne y el modo de preparación de la carne. No siempre son totalmente cocidos, son un poquito más frescos las carnes, o más crudas, mejor dicho, pero la dieta paleolítica también pudiéramos llamarla, como en más términos, pero se remota ahora sí que, como les digo, a la edad de piedra, como los picapiedras. Es la dieta paleo. Les digo, se confunde con la dieta cetogénica, pero no es la misma, o no es lo mismo. Okay. No sé si se la contesté. Que les Igual quede como, ¿cuál sería como la principal diferencia? La principal diferencia entre es la cetogénica y la cocción es más carne, o sea, y la dieta cetogénica es más grasa, ¿no? O grasas buenas, otra vez. Y la cocción. Ok, muy bien. El mate, la bebida que se consume en Sudamérica, ¿afecta la precipitación de crisis? Les digo, va a variar mucho en cada persona. El mate, pues es una infusión. En teoría, o digámoslo así, no son, o no es calórica, no es un cereal, por ejemplo, no es un carbohidrato, es más una infusión. Va a variar más por si es un mate que tiene un poquito de cafeína o si tiene un poquito de otro sustrato. Entonces, y si yo soy una persona que cuando consumo cafeína como que me pudiera detonar alguna crisis, entonces pudiera depender mucho de cada persona, si la cafeína les afecta o no, o si nada más, pero va más por ese lado. Y por el mismo lado del mate, el té de marihuana, el té de cervales. Sí, y no son malas, no por el tema de es una infusión y a lo mejor no le puse azúcar o no le puse azúcares artificiales, ¿no? Es una infusión, les digo, no son malas dependiendo cada persona. Ahora, también está estudiada también por ejemplo, hay alimentos, o más bien medicamentos que piensan que, o más bien la marihuana me va a ayudar a control de crisis y no tanto eso, sino más bien es otro, no me acuerdo, es del cannabidiol, sacan el CBD, creo, y es el que ayuda a lo mejor, y dependiendo qué tipo de epilepsia y qué tipo de crisis. Entonces, infusiones como esas, ¿qué les puedo decir? Yo no las recomendaría, o sea, yo a mis pacientes les diría que no busquen algo que a lo mejor no hay evidenciado científicamente que sí les puede ayudar, porque también acuérdense que no todas las crisis de epilepsia son iguales, entonces a lo mejor es el mismo nombre, pero no es la misma crisis, entonces yo les diría preferencia mejor no. Ok, nos quedamos con eso. No. Sí. Y una última pregunta, Melissa. Estamos muy agradecidos contigo y bueno, va la última. Ustedes, gracias. ¿En cuánto tiempo debes de ver resultados en la dieta cetogénica? Luego, el peso, les decía, el peso pues es como de segundo plano, pero el peso lo puedes ver casi que a las 2 semanas. Si es una persona con sobrepeso, obesidad, lo ves a las 2 semanas, la ropita más floja, la carita, los cachetitos. Y en cuanto a crisis, lo puedes ver también
a la semana, de verdad. Tengo otra pacientita, otro caso que ella tenía mucho dolor, le dolía mucho el cuerpo, la cabeza, estaba pues muy dormida con tanto medicamento para que no hubiera crisis. Ella empezó dieta cetogénica clásica, así luego, y cambió muchísimo su estado de ánimo, está más alerta, su cognición también ya está mucho mejor. Es maestra, entonces una maestra dormida, pues no. Entonces a la semana puedes ver cambios pues muy prontos. Muchísimas gracias, Melissa, por estar hoy No, con ustedes. nosotros. Y bueno, si nos quedan Gracias a preguntas ahí, ustedes. nos ayudarías a contestarlas, ¿no? Luego. Claro que sí. Si gustan, les digo, les comparto las diapositivas. Son muy pequeñas, pero si les sirve, pues adelante. Les Seguro que comparto con sí. mucho gusto. Pues muchísimas Entonces, gracias. Saludos a todos allá en Aguascalientes. Nos vemos igual, pronto. hasta Y allá. Sí, muchas gracias. Cuando gracias. gusten. Muchas gracias. Gracias a todos los Bye. que nos acompañaron en nuestra plática de hoy y los esperamos mañana.